Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, a dar la bienvenida, a daros las gracias a todas las personas que estáis escuchándonos ahora mismo. La verdad es que nos hace mucha ilusión bueno, pues que la gente se apunte, ¿no? Y quiera compartir con nosotros un ratito y hablar sobre un tema que al final, pues poco a poco vamos viendo como cada vez forma más parte, ¿no? Del día a día de muchísimas compañías, sobre todo en el ecosistema de pues, emprendedores, startups, etcétera, las rondas de inversión, ¿no? Sobre todo en esa fase inicial, cómo prepararnos, cómo entender qué significa una ronda de inversión, qué significa salir a captar financiación, todas las cosas que están relacionadas con ese hito en tu compañía, pues poder hablar con esto con dos personas. Ahora os comentaré que, bueno, pues que saben mucho, ¿no? Porque están todo el día compartiendo esto con distintas empresas, pues es todo un lujo, ¿no? Antes de pasar a presentar a Antonio y a Vicente, quiero recordaros que es Adventure. Adventure es una alianza que realizamos entre Action Legal Partners, Fresh People, The Big y Wasson, porque nos dimos cuenta de una cosa que parece una chorrada, pero que al final es algo que marca nuestro día a día, y es que estamos preocupados por lo mismo. Y es cómo ayudar a que nuestros clientes, que son empresas en gran parte o con un alto porcentaje startups, puedan tener éxito. Y eso que nos preocupa de forma individual cada vez que nosotros íbamos hablando, porque además somos clientes entre nosotros, etcétera, nos dábamos cuenta de que, ostras, son temáticas, tanto finanzas, personas, legal, tecnología, que están muy conectadas, ¿no? Y que están muy cerca unas de otras, y además que son gran parte de los problemas que tienen los fundadores y fundadoras de startups constantemente. Entonces, iniciamos este camino exploratorio, que es Adventure, en el que lo que estamos buscando es entender cómo podemos seguir aportando valor de forma más directa, de forma más clara a todas estas empresas, con la ambición de que se puedan beneficiar, ¿no? De que nosotros estemos mucho más conectados, de que estemos mucho más enfocados en cómo solucionar sus problemas. Es cierto que, como sabéis, pues hemos empezado por una parte muy básica, que es dar una serie de beneficios a las empresas que ya forman parte de la comunidad de Adventure, ¿no? Porque son clientes de alguna de las partes que tengan beneficios en las otras partes, pero queremos ir mucho más allá, ¿no? Y seguimos trabajando en esa línea y escuchando mucho principalmente a todos nuestros clientes. Pero sin más rodeos, voy a aprovechar para presentaros a las dos estrellas de hoy, porque yo voy a hacer de moderador, pero aquí las estrellas hoy son Antonio y Vicente. Antonio es socio fundador de Action Legal y bueno, nosotros tenemos la suerte de ser clientes también de TVIC, de Action y bueno, ¿no? Son esas pepitos grillos que te van acompañando durante distintos procesos donde te das cuenta de que tienes muchas dudas, que hay muchas cosas que no te has preparado para ello, y ahora nos contará Antonio un poquito mejor. Y luego, en paralelo, tenemos a Vicente, ¿no? Vicente, fundador de TVIC, también somos nosotros clientes de TVIC, y al final, pues yo siempre digo lo mismo respecto a las finanzas. Si no hablas de finanzas durante tu día a día, significa que las cosas se están haciendo muy bien, pero habitualmente, desgraciadamente, son una cosa que requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo cariño y muchísima experiencia para poder desarrollar y que te permita que no sea un freno de tu negocio, ¿no? Que muchas veces sucede eso. Bienvenidos, chicos, ¿qué tal estáis? Muchas gracias, José. Yo en vez de estrella diríamos estrellados, ¿no? Al final, pero bueno, la verdad que encantado de venir y de compartiros, ¿no? Nuestra experiencia con el tema de la levantación de la ronda de inversión. Es verdad que yo creo que en estos últimos 4 años, pues nos habremos juntado ya con unas 50 o 60 empresas para poder ayudarles a levantar inversión. Así que esperamos, por nuestra parte, darlos esos 4 o 5 tips que nos vemos en el día a día con ellos, ¿no? Y que creo que ahora es muy relevante porque cuesta un poco más levantar inversión, entonces creo que están seleccionando mejor los proyectos. Entonces, esperamos daros esos 5 o 6 tips que creemos que son importantes y justamente ahora que te analizan mucho más que te analizaban anteriormente. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás tú?
Muy bien, muy bien. Yo, Vicente, me voy a dejar querer y ya que me ha calificado de estrella, pues oye, pues muy bien, José, muy bien. No, aparte de la broma, 100% lo que has comentado. O sea, son, por suerte, ¿no? Muchas rondas las que nos toca participar, promover, apoyar, estar ahí asistiendo y tal. Y al final hay patrones, ¿no? Que se repiten tanto de un lado como de otro. Y oye, algo de aprendizaje vas teniendo al cabo de muchas decenas de rondas y alguna idea que seguro que va a ser útil para algunos de los que nos estén escuchando, seguro que sale. Así que fenomenal, a difundir todo lo que podamos. Más de 25 personas ya y subiendo, ¿eh? En asistentes llevamos solo 8 minutos, o sea que creo que vamos a tener bastante gente mirándonos. Pues yo me voy a lanzar. El tipo de preguntas que os voy a hacer, chicos, son preguntas muy básicas, preguntas que cualquier emprendedor cuando está haciendo una ronda se lanza y dice, ostras, pero es que hay cosas básicas que no controlo sobre esto, ¿vale? Entonces voy a empezar por ahí, pero evidentemente completad con lo que queráis. A todas las personas que estáis en el webinar, encantados de que nos lancéis preguntas por el chat, las iremos contestando de forma constante, o sea que no os cortéis, no os esperéis hasta el final, cualquier cosa decidlo y vamos a por ello. Yo voy a lanzar una pregunta para romper el hielo. Y es, bueno, hablamos mucho, ¿no? de inversores en en este tipo de contextos, pero dos preguntas en una. ¿Creéis que los fundadores y fundadoras de empresas tienen claro lo que un inversor busca realmente de una compañía? Y sea sí o sea no, ¿qué es lo que exactamente creéis que busca? Y ahí, si queréis, empezamos por Antonio y luego pasamos a Vicente. Menuda preguntita para empezar. Pues, a Es que ver, creo que es la base, ¿no? Si no tenemos claro esto. sí, pero sin embargo no hay una respuesta absoluta. Es decir, no existe un inversor, no existe el perfil del inversor. Hay muchísimos perfiles de inversores, hay inversores profesionales, no profesionales, más financieros, especulativos, más smart money, hay de todo, ¿no? Tóxicos también los hay advenedizos, hay de todo. Entonces, yo creo que el enfoque que tiene que tener un founder no es cómo me presento ante el inversor para ser atractivo al inversor. No, cómo es atractivo mi proyecto para que el inversor que me gustaría a mí tener se enamore de ese proyecto y crea en él lo suficiente como para arriesgar capital, que al final la inversión consiste en eso, ¿no? El capital riesgo. Yo creo que el enfoque tiene que ser así. ¿Qué busca un inversor? Simplificando, desde luego, el inversor, digamos, el perfil más clásico de Venture Capital, lo que busca es retorno, ¿no? Siempre decimos, el inversor entra en tu compañía con un solo objetivo, que es salir con retorno financiero, ¿no? Sin duda. Y eso ya te da unas pistas clarísimas sobre qué es lo que buscan la mayoría de los inversores que te vas a encontrar en el camino, ¿no? Y van a buscar retorno y para tener retorno van a buscar una escalabilidad excepcional por el componente de riesgo que tiene su inversión, porque el esquema de un inversor de Venture Capital, conocido por todos, es tengo muchos huevos en la cesta, ¿no? Y se van a romper unos cuantos. Entonces, aquel que me dé rentabilidad tiene que ser una rentabilidad muy potente. Esa es la base de funcionamiento del venture. Eso significa que de estándar se dice que lo que esperan es un 10x en el proyecto que les genere el retorno, y 10x es muchísimo retorno. Para conseguir eso, tu proyecto tiene que tener una escalabilidad enorme, ¿no? Esa sería, digamos, una pista de lo que seguro o casi seguro que van a buscar la mayoría de los inversores que te encuentres en el camino, pero luego habrá de todos los colores, con objetivos distintos, algunos más centrados en el impacto de tu compañía en cualquier nivel, otros en la posible colaboración industrial en un momento dado, corporate venturing o similares. Para cada proyecto bueno hay un inversor, eso seguro. Y esto puede tener plasmaciones muy distintas. Yo creo que, Vicente, casi seguro que estás bastante de acuerdo con esa reflexión. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo.
Es más, nosotros siempre diferenciamos dos tipos de inversores, ¿no? Digamos, el inversor industrial, que nosotros llamamos el inversor que quiere entrar contigo por conocer el negocio y que luego vas a poder, como que vas a poder sumar a su negocio. Y luego el inversor financiero, ¿no? Que es el que, como tú bien has dicho, yo entro en tu capital y dentro de X años mi esperanza es salir con un retorno. Y dentro del mundo financiero, porque has hablado mucho, Antonio, sobre el venture capital, pero creo que muchas veces no se nos olvida, ¿no?, esos inversores previos, ¿no?, al venture capital, que hablamos de, bueno, pues ese family and friends, perfecto, que nos ayuda, que ese va a querer salir, no va a querer salir dentro de 10 años, no, bueno, te apoya y en algún momento pues querrá salir, ¿no?, con esa rentabilidad, pero te está apoyando a ti. Y luego esos business angels, ¿no?, que hablabas también de Smart Money, que lo bueno es que tampoco tienen un tiempo, ¿no? Igual que el venture capital sí que llega un momento que dice, bueno, yo en los próximos 7, 10 años como máximo voy a tener que salir. Ese business angel o ese family and friends puede estar contigo mucho más tiempo. A lo mejor no te va a exigir tanto como te va a exigir el venture capital, de ese 10X que hablas. A lo mejor ellos con, bueno, pues me des un 20% anual, hablando teórica, o un 2X, con eso es suficiente, ¿no? Entonces, al final, nosotros desde la parte de TEDx siempre hacemos esto. Bueno, ¿qué quieres? ¿Un industrial o un financiero? Y luego, dentro del financiero, dependiendo en el estado que tú estás, vas a necesitar un tipo de inversor u otro. Y todo esto va a valer, por final, por los tickets que buscas, la inversión. Va a ser súper importante que tú primero tengas muy claro a qué tipo de inversor quieres dirigirte. Porque como tú bien has dicho, y luego esta es la otra, no hay dos inversores iguales. Es decir, sí, yo quiero un tipo financiero que me ayude a crecer rápido, pero claro, es que cada uno, al final, detrás de eso, y José, te echo el capote, son todo personas, ¿no? Y, pues bueno, cada uno piensa diferente, entonces lo que a uno le gusta, a lo mejor al otro no. Pero bueno, por eso es importante también conocer, conocer mucho el inversor, ¿no? Igual que nosotros hacemos ese... José nos va a tener que interrumpir porque es que te oigo hablar y se me agolpan cosas en la cabeza. Dale, dale. Es el día a día que hablamos muchas veces constantemente, ¿no? Pero has mencionado, por ejemplo, dos cosas que tienes toda razón, ¿no? Porque la sesión de hoy estamos centrándola más en la primera ronda de inversión, ¿no? En la fase seed, si queremos utilizar la terminología. Y esas rondas son unas rondas especiales donde las 3 Fs, desde luego, entran en juego, los Friends, Family and Fools. Y eso también hay cositas a tener en cuenta, sin duda, ¿no? Va en serio, esta misma mañana estaba teniendo una conversación con un emprendedor que va a ir a concurso de acreedores y una de las cosas que me ha dicho era la pasada Nochebuena fue la peor de mi vida. Con mi tío amenazando con ponerme una demanda. Su tío era un family en su primera ronda, ¿no? Entonces, no quiero desanimar a nadie por descontado. O sea, los Friends, Family and Fools están para eso, para poner un ticket pequeño, es decir, una inversioncita pequeña y ayudar. Y lo que hay que dejar bien claro desde el principio es, tienen que hacerlo sobre la base de la confianza, del acto de fe y de saber que tu proyecto puede salir bien o fatal. Máxime en el momento en que están entrando. Esto es importante, hacer una pedagogía con tu tío, con tu cuñado, si te invierte, o con tu amigo, de que si hace un ticket de 5.000 euros, a lo mejor lo pierde y a lo mejor le devuelves 25.000 o 50.000 en 2 años, puede ser, pero que se sepa, ¿no? Importante. Otra cosa muy clásica del Friends, Family and Fools, esa primera rondita. Tengo 200.000 euros he recogido, pero los he recogido con 30 tickets, uno es de 5.000, otro de 10.000. O sea, le he metido un viaje a la cap table que ya me la he dejado arregladita para siempre. Esto es inevitable, es así y es lo que hay. Explícanos qué es la cap table, Antonio, antes de continuar. Perdón, correcto. Es la estructura accionarial de tu compañía. Los socios y el porcentaje que tienen cada uno componen la cap table o capitalization table o estructura del capital, ¿vale? Entonces, los inversores no les gustan las cap table masivas. Básicamente no les gusta por una cosa, y es que gestionarlas es complicado. Una sociedad limitada, que es la forma que tienen el 99% de las startups,
tiene que convocar juntas, hay que convocar a todos los socios, hay que ver los acuerdos si se adoptan por las mayorías suficientes o no. Cuando hay que modificar el pacto de socios, que se va modificando en cada ronda, todos y cada uno de los socios, sin excepción alguna, tienen que firmarlo. Entonces, si tu tío, el que te hizo el ticket de 5.000 euros, se va a vivir a Laponia porque ha encontrado ahí la felicidad, pues puedes tener un problema, ¿no? Es verdad que ahora con DocuSign, Signaturit, etcétera, todo es más sencillo, pero siempre es un poco más complicado de gestionar. Entonces, es muy frecuente, que no quiero enrollarme, es muy frecuente que tu cap table reciba una masa de socios en esa primera ronda. Hay que intentar por lo menos sindicarlos. Sindicarlos significa que en esa gestión de las juntas, etcétera, de la toma de decisiones, aligeres un poco la carga administrativa haciendo que uno represente a los demás, ¿vale? Luego eso tiene una plasmación, un acuerdo que se firma, etcétera, etcétera, pero eso es un primer consejo o tip que ya anticipo, porque si en la siguiente ronda el inversor le dices tengo 20, pero están sindicados en uno y demás, le va a causar mejor impresión. Claro. Antonio, mira, dado que has puesto ese ejemplo, nosotros últimamente lo que estamos observando mucho es que en estas primeras rondas, bueno, a nivel de coste es un poco bajo, creo que un poco más de gestión, pero lo que en vez de estar sindicándose con una persona, como que hacen como un pequeño vehículo de inversión, que al final es otra SL, que se juntan los 25 ahí y que hacen la aportación directamente a tu startup, ¿vale? A la startup en esa fase, porque así al final, como tú bien dices, tu cap table, ¿no? Ves como, bueno, hay una empresa más que dentro hay 25 socios. ¿Crees que hay ventajas, desventajas de este modo? Porque yo lo de las indicaciones, es verdad que lo hemos hecho alguna vez, pero últimamente estamos viendo mucho de, bueno, montamos una pequeñita SL que nos va a ayudar en este aspecto, aunque tenga un pequeñito coste de gestión, pero estamos yendo más a la parte de SL. ¿Cómo ves pros y contras de eso o de vuestra parte legal no tiene tanta importancia? Hay dos cosas ahí. Desde el punto de vista de la compañía receptora de los fondos, de la startup, mucho mejor. Mucho mejor porque la SL es un solo socio. La sindicación son 20, 30, 40 socios sindicados, pero son 30 o 40 socios, al fin y al cabo, ¿no? Una SL es un solo socio. Si tiene 500 socios, a mí me da igual. La va a representar su órgano de administración o lo que sea. O sea, desde la startup, mucho mejor. Problema. Le veo dos. En una ronda inicial es verdad que el coste no es elevado, pero tiene un coste. Y entonces es difícil que se convenzan de la conveniencia y tal. Hay que hacerles pasar a todos por notaría para la constitución. Es un poco la gestión de crear ese mini vehículo. Tiene complicación y muchas veces les disuade. Y cuando están dispersos geográficamente y demás es aún más complicadillo. Y luego, desde el punto de vista fiscal, cuando te entra un inversor, persona física, va a aprovechar, eso lo sabes tú mejor que yo, las deducciones por inversión en startups o por inversión en empresas de nueva creación. En cambio, si lo hace a través de una SL, pierde esa deducción fiscal. Entonces, es según los casos. Hay veces que también de la dimensión de la ronda en un momento dado, del número de socios, de si están dispersos geográficamente, entonces es casuístico. ¿Que hay ocasión de donde puede encajar una SL? Mejor, un solo socio para tu cap table. Que no, sindicamos. Habéis hablado de un montón de tipos de inversores, ¿no? Pero ¿cómo podemos saber si un inversor es el adecuado? Y os cuento por qué os hago esta pregunta. Una de las cosas que yo he visto en Estados Unidos es que el fundador o fundadora de la startup es mucho más exigente con las personas que entran dentro de su cap table, y además no solo que es exigente en quién es, qué bagaje tiene, qué aporta a nivel de conocimiento, etcétera, sino también para el recorrido que imagina para su startup. ¿Cómo podemos saber si cuando estamos hablando ante un inversor que es adecuado o no? ¿O cómo nos podemos preparar para tomar esa decisión? A ver, y ahí lo que os diría es, igual que nosotros, ¿no? Cuando estamos, o cuando los inversores nosotros le enviamos nuestro deck, ellos empiezan a analizar, ¿no? Pues bueno, qué equipo hay, con su plan de crecimiento. ¿Verdad? Yo creo que tú a nivel de juntarte con alguien, ¿no? Es del mismo modo. Al final tú tienes que conocerlo, hablar con otros emprendedores que han estado con él, ver si aporta o no aporta. Es decir, igual
que nosotros pasamos su filtrado. Yo entiendo que por nuestra parte tenemos que pues, hacer el filtrado nuestro de qué inversor queremos que esté. ¿Y eso cómo es? Preguntando. Es decir, ¿cuál es la mejor pregunta? Pues la referencia de gente que ya le ha invertido él. Para mí eso es como lo mejor que puedas tener. Es decir, una startup que ya le ha invertido este inversor, hablo con él, me va a decir los pros, los contras. Claro, no nos fiemos solo de una opinión, pero sí que podemos conocer 3 o 4 startups que han hablado y hoy en día todo lo que nos gusta compartir a nosotros y lo fácil que es estar en contacto con otra gente, es primordial analizar ese inversor igual que ellos nos hacen a nosotros. ¿Vale? Porque luego, lo hemos hablado, el inversor va a estar dentro de tu sociedad, va a tener voto y claro, vas a tener que estar muy alineado con él, porque si no, luego empiezan a todos los jaleos que hay. Como bien decía Antonio, ¿no? En este caso que su suegro o su tío lo quería pleitear, ¿no? Pues claro, al final tienes que saber con quién vas a ir de la mano. Igual que también lo haces cuando entra alguien a tu equipo, ¿no? Empiezas a ver si encaja en la cultura, si no. Pues yo creo que un inversor es uno más y más importante porque va a tener mucha decisión o mucho peso dentro del consejo o mucho peso dentro de la startup. Totalmente, totalmente. José decía, como que en Estados Unidos los emprendedores son más exigentes, ¿no? En relación a los inversores a los que permiten la entrada a su Exacto. compañía. Yo creo que, a ver, aparte de que allí la cultura del emprendimiento y de la inversión tiene mucho más tiempo que aquí, lo que hay es más información, ¿no? Y en eso hemos avanzado mucho. Hemos estado mucho tiempo con una información absolutamente asimétrica, ¿no? Entre inversores y emprendedores, pero ahora ya no es así. Como bien decía Vicente, es que es fácil informarse, preguntar a otros CEOs o si te mueves en el ambiente de una aceleradora o incubadora, pues se comparte todas estas informaciones clarísimamente, de una forma más o menos pública o discreta. Nosotros en el despacho constantemente cuando estamos hablando con el CEO que está pensando en una ronda, nos dice, oye, me voy a dirigir a este, al otro, ¿qué opináis? ¿Qué experiencia habéis tenido con ellos en el pasado? Y se la cuentas porque al final esto es un mercado también reputacional, el de la inversión, y se la tienen que ganar, absolutamente. Y hay algunos que les decimos, ¡buah, qué gustazo! Si lo metes en la compañía es que lo vas a ver, cómo ayuda, cómo aporta. Y hay otros que les decimos, intenta evitarlo, pero sin ningún problema. Esto es así. Es cuestión de información, absolutamente. No les vas a ir pidiendo el currículum a los inversores, lo que tienes que hacer es llegar sabiendo un poco pues cuál es su tesis de inversión, cómo se suelen desenvolver o de qué pecojean en un momento dado. El saber cuál es tu inversor es por ahí. Más fácil es saber cuál no es tu inversor, que en una fase inicial, si estamos hablando de primera ronda de inversión, también es muy importante, ¿no? Una compañía que todavía no tiene inversión no está caracterizada por nada, porque cuando te han entrado ya unos Friends, Family and Fools o tienes ya unos Business Angels determinados, pues ahí ya empiezas a tener una caracterización, ¿no? Pero en el momento inicial no tienes ninguna y entonces se te puede acercar cualquier tipo de agente, ¿no? Por ahí. ¿Cuál no es tu inversor? Pues, por ejemplo, con los socios industriales, cuidado, porque hay socios industriales que lo que están viendo es que les vas a resolver un problema de su negocio y que por 25.000 euros que te van a invertir vas a terminar haciendo solo para ellos no sé qué de una forma o de otra, ¿no? Mucho cuidado con la asociación con un socio industrial. Tiene que estar claro que encaja en tu proyecto porque te va a introducir limitaciones comerciales, por ejemplo. Tiene que haber un match que sea muy claro, ¿no? Hay que medirlo muy bien. Hay proyectos donde es fantástico encontrar un socio industrial que te va a abrir canales de distribución, que te va a abrir mercado, etcétera, etcétera. Pero hay que tener claro y hacer un análisis de ver qué es bueno. Cuidado con inversores que se te acercan, y esto también lo hemos visto muchas veces. Me encanta tu proyecto, esto es fantástico, yo voy a poner un ticket, me has gustado mucho, ahí van 20.000 euros y lo que veo es que te falta esto, te falla aquello, pero eso nosotros lo hacemos súper bien. Yo pongo el ticket y luego ya me contratan los servicios de no sé qué. Dicen, no, el juego no es este, pero eso pasa y pasa mucho, ¿no? Y la gente muchas veces cae con una buenísima intención. Entonces, pensad en el inversor que no queréis. Cuidado, ¿vale? Siempre una reflexión sobre eso es buena. Totalmente. No sé, Vicente, ¿tú cómo lo ves?
No, sí, sí, al final es lo que decíamos, que igual que ellos nos analizan a nosotros y deciden invertirnos o no, para nosotros es súper importante conocer quién vas a meter dentro de la cap table. Que muchas veces no se dicen, claro, eso lo dices porque no estás buscando inversión y no sabes lo difícil que es encontrar inversores. Para uno que encuentras, ya, pero ojo porque al final te lo vas a meter dentro y si no es un buen compañero de viaje, te aseguro que esto va a ir a peor. Totalmente. Sí, nos preguntan si se pueden hacer preguntas. Sí, adelante. De hecho, nos habéis hecho una pregunta, pero que Antonio se ha adelantado y la ha contestado ya de forma proactiva. O sea que genial y encantados de que nos vayáis preguntando. Sí, para mí incluso hay una reflexión más, ¿no? Que es, creo que los inversores que decides tener, porque yo sí que creo que tiene que ser una decisión también por tu parte, tienen que ayudarte no solo a que evoluciones en esta etapa, la etapa siguiente, sino ser clave para que en la etapa siguiente puedas encontrar nuevos socios que te ayuden, ¿no? Entonces creo que esa visión, ¿no? Una vez más exigente que estamos viendo en mercados más maduros, en compañías tecnológicas, creo que es algo bastante interesante, ¿no? Para aprender en nuestra casuística. Sin duda. Sí, sobre todo porque ellos también, como tú bien decías, te van a ayudar, ¿no? A esos siguientes pasos. Si al final, pues como hablamos, igual que el emprendedor, nos gusta mucho, ¿no? Aquí en España menos, pero creo que se va cogiendo más. Es que tiene ese segundo emprendimiento, porque bueno, de los errores que ha cometido, pues va mejorando. Pues a nivel de inversor igual, empiezan a ver inversores que ya han invertido en otras, porque hayan vivido nuestros problemas, en qué no han podido ayudar, cómo lo han solventado. Entonces, claro, esa gente con experiencia que ya ha tenido inversiones pasadas y con los siguientes pasos que tú quieres dar ya los han hecho, al final es información muy, muy valiosa. Porque al final nadie tiene una bola de cristal, pero sí que es verdad que todos, ¿no? Nosotros lo vemos a nivel financiero sobre todo, que los problemas de uno son los problemas que tienen todos. Es decir, y como lo solventas de un lado, lo puedes solventar de otro. Entonces, siempre está muy bien, ¿no? Esa experiencia en casos previos o similares, porque te va a ayudar, ¿no? A esos siguientes pasos y que tú, la primera o segunda vez que emprendes, no lo tienes tan claro, ¿no? No sabes hacia dónde ir y te pueden ayudar. Totalmente, totalmente. Incluso Bueno, pueden ser la palanca de la siguiente ronda. Esto pasa mucho en los business angels, que son business angels, pues, que están en clubs de business angels o de inversión y demás, se relacionan, tienen su networking, hablan con otros inversores, hablan con fondos, etcétera. Entonces, un business angel en tu compañía muchas veces puede ser la palanca para esa siguiente ronda de inversión, para conducirte, orientarte o hacer incluso gestiones directamente para captar inversión, porque es el primer interesado en cuanto socio de la compañía, socio inversor, y si tiene esos mecanismos los va a poner en juego, ¿no? Entonces, contar con business angels que tengan cierto conocimiento del sector, eso es buenísimo, buenísimo. Diferencial desde mi punto de vista. Nos están lanzando preguntas, tenéis el botoncito ahí abajo de preguntas y respuestas. Así que como las preguntas que están lanzando son más interesantes que las que tenía yo preparadas, voy a hacer mías algunas de estas. Mira, nos ponen un caso real y todo, chicos. Vale. Atentos. Dale, dale. A ver, pongamos como ejemplo que los fundadores de una startup, entiendo, llevan un año a pulmón y están casi sin fondos para vivir. Y un inversor se ofrece a invertir 20.000 euros. Y ahora viene la pregunta, ¿vale? ¿Cómo ve ese inversor que su dinero o parte de su dinero, de esos 20.000 euros, vaya a compensar sueldos o deuda con los fundadores o trabajadores, etcétera? Y si debería hacerse así o no. Es una pregunta bastante interesante y yo si queréis os añado un matiz más, ¿vale? Y es, ¿cuánto perjudica en una situación de ronda de inversión, probablemente en un estadio superior, ¿no? al de seed, el hecho de que tú tengas X deudas con tu equipo actual o que les debas el bonus o etc., que yo creo que también lo vemos mucho. Vale, pues yo tengo la respuesta clara. Seguro, antes de que la digas, que tenemos la respuesta súper clara los dos, Vicente. Dale. Venga, a mí me Clarísima interesa. de que no, vamos, bajo ningún concepto hay, no, porque al final un inversor te está financiando tu crecimiento, está financiando tú de aquí para adelante. Es decir, lo que hayas hecho en el pasado mal, nadie te va a financiar. Quiero decir, es que
ese inversor estaría pagándote, ¿no?, cosas antiguas, y al final el inversor lo que quiere es invertirte para que tú te desarrolles. Por lo tanto, si lo has hecho a pulmón, pues el equity que tienes, es decir, has trabajado por amor al arte o por amor a tu compañía, pero por eso tienes más porcentaje de equity. Nunca pagues deudas antiguas. Es decir, no. ¿Qué podríamos? Y decimos, vale, y alguna opción. Yo lo único que veo como una alternativa es, vale, consigo financiación externa para mi crecimiento y esto lo apalanco con algo de financiación bancaria, o en este caso más pública, para que, bueno, pues esa parte no pagada, bueno, pues una parte, nosotros somos partidarios de, bueno, sí, pagará, no todo, porque si no vas a descapitalizar tu compañía, pero bueno, entiendo que has estado un año a pulmón, coge una parte de un préstamo en ISA, por ejemplo, págate y así ese préstamo y se lo vas a devolver en los próximos 7 años. Es una forma de pagarte ese trabajo anterior. Pero ya te digo, yo en ningún momento lo haría al 100%, porque si no lo que haces es descapitalizar la compañía y perder la oportunidad, ¿no? Porque al final este último año que has trabajado a pulmón, lo que has ido ganando esas métricas, has ido ganando ese aprendizaje que, bueno, que te va a beneficiar para cuando te inyecten liquidez o ese dinero poder crecer. Entonces, bajo ningún concepto no, y si no, pues buscar algo de financiación que te pueda cubrir parte de ese esfuerzo. Antonio, va, añádeme algo. Es que tal cual, tal cual. O sea, no diremos si es justo o no, porque la cuestión no es esa. Nadie dijo que fuera fácil, de eso seguro que todos estamos de acuerdo. Estarse un año a pulmón, pues es, con perdón, es una putada, pero el inversor va a decir, lo que ha dicho Vicente, es tu equity, por eso tienes el equity que tienes y como crees en tu proyecto y crees que esto va a ser un día algo muy grande, no te preocupes que algún día vas a compensar todo esto. Luego eso lo pones en relación con, caray, hay gente que dices, yo no puedo estar un año sin ingresar nada, tal, pero es que el inversor sin piedad en este punto va a decir, pues entonces es que no debías ser emprendedor o te lo tienes que buscar como sea, pero la regla es esta. Yo no voy a pagar tu salario pasado y si hay deudas, pues intentar apalancarlo, sin duda, sin duda. Sí, mira, Antonio, has dicho lo de que yo no voy a estar viviendo sin cobrar, ¿no? Porque no puedo, y a veces que no puedo. Y nosotros hemos visto algunos casos, ¿no? Que ha hecho la gente, ¿no? Están desarrollando un software, ¿no? Y dicen, hay gente que al final el software yo necesito 12, 18 meses, ¿no? Para desarrollarlo. Y durante el camino, ¿qué hago? Sí que es verdad que a lo mejor te desfocaliza un poco, pero han hecho, pues, hago un servicio de consultoría, hago un servicio de algo, hago esto, es decir, voy trampeando un poco, digamos, no perdiendo el foco de que quiero desarrollar mi software o quiero crear en mi marketplace, pero vas haciendo cositas, ¿no? Charlas de formación que me salen por aquí, hago servicios de consultoría vas trampeando un poco para decir, bueno, por lo menos que me llegue algo a casa, ¿no? Porque al final todos tenemos que pagar la luz, el alquiler y irnos a cenar, entonces vas trampeando con esas cosas. Pero yo he Sería visto una un forma de montón, poder salvaguardar. justo ahí, yo he visto un montón de compañías que han hecho justo eso, ¿eh? Que dicen, oye, yo sé que mi objetivo final es tener X software, pero en vez de coger el camino de, pues me financio o pierdo equity de mi compañía, etcétera, o estoy un año para desarrollar el software y luego a ver si consigo inversión, voy a ponerme al lado de mi cliente dándole servicios, voy a ir desarrollando pequeñas partes del software que pueda ver cómo se usa en el día a día y conozco bastantes, que han tenido éxito con ese modelo y conservan mucho más equity que las otras. A ver, nosotros estamos hablando de buscar de ronda de financiación o de inversión. Claro, al final la ronda tiene que ser para desarrollar el producto y para nosotros el mejor testeo es haberlo probado ya, ¿no? Ese producto. Es decir, antiguamente no como en un PowerPoint de no, me voy a crear este software o esta herramienta, pero es que el mercado no te... Hoy en día necesito de alguna forma poder testear que eso funciona. Y si de una forma es, pues mira, doy consultoría o doy algo o hago pequeñitas ventas como puedo y esto me está financiando y estoy testeando, ¿no? Que todas esas hipótesis que luego pienso del tamaño del mercado, el cliente, que si el B2C, B2B, cómo accedo a ellos, toda esa, ¿no? Ese bootstrapping, ¿no? Que se llama ahora de ir, bueno, vamos poco a poco rascando de aquí, un poquito de allá. Para mí es la mejor forma de emprender, ¿eh? Y luego ya decidiremos, porque he hecho cosas, vale, ¿me busco financiación, busco inversión o no busco? Porque esa pregunta en algún momento no las tenemos que hacer, ¿eh? ¿Para qué busco esa financiación? Totalmente, que es una muy buena pregunta, ¿eh? Creo que
no puede ser simplemente para sobrevivir. Creo que estamos en un estadio donde la inversión tiene que responder a una estrategia de mayor alcance, ¿no? Muy relacionado con esto, Antonio, no sé si por ahí detrás tienes la ley de sociedades de capital, ¿no? Porque me van a hacer una pregunta que está relacionada con esto. Entonces, yo creo que no se puede dar una respuesta, haría falta más contexto, ¿vale? Pero vamos a ver a dónde nos lleva. Nos pregunta una persona, ¿cómo puede evitarse que la deuda de la sociedad financiada exceda del doble del capital social y se incumpla el artículo 407 de la LSC? Repítemela. Vale. Y si no, le pedimos que nos lo envíe y se la contestamos más adelante. ¿Cómo puede evitarse que la deuda de la sociedad financiada exceda del doble del capital social y se incumpla el artículo 407 de la LSC? Es que el 407, hablo de memoria porque es que me sé hasta el 406. No, pero es que la cuestión está de lo del doble del capital social y tal, no es por el 407, que yo creo que los 400 y poco hablan de las obligaciones convertibles y cosas de esas que no tienen nada que ver. Pero lo de Emisión de que... obligaciones. Sí. Exacto, no lo veo por ahí. Entonces, que la deuda Claro. de la asociación debe ser el doble del capital social. No es una situación que afecte a una startup en ningún caso. La que puede afectar a una startup en cuanto a una referencia al capital social es la del desequilibrio patrimonial, de que tu patrimonio neto sea inferior a la cifra de la mitad del capital social. Esta sí que hay que tenerla presente y más en una startup, pero en cuestión de emisión de obligaciones no vais a ver una startup que emita obligaciones. De hecho, es raro ver una SL ordinaria que emita obligaciones. Ok, pues interesante, ¿no? Hay muchas cosas que de repente te preguntan relacionadas con la gestión de tu propia compañía que yo, por ejemplo, no sabría ni por dónde empezar, ¿no? A contestar. Nos lanzan otra pregunta que dice, cuando se alcanza una primera ronda de inversión y se consigue ese primer impulso, Antonio ha comentado que suele haber rechazo por las gestiones notariales. Entiendo que cuando hablamos de que hay mucha gente, ¿eh? en el tal. ¿En qué consisten estas actuaciones y qué tipos de contratos hay que firmar? Rechazo por las gestiones notariales hay en cualquier momento y fase de la startup. Sí. Las notariales, las registrales, somos un país con una legislación bastante burocrática que tiene sus ventajas, también hay que decirlo, pero que es un rollo. Y además es un rollo que incluye un peaje, ¿no? Porque el notario cobra, el registro mercantil cobra, y antes estaban los abogados que también tenemos la mala costumbre de cobrar, hasta los asesores financieros cobran, ¿no? La gente de People, como Fresh People, todos cobramos, ¿no? Pero esto es así. Trámites que haya que hacer, bueno, cuando hay una ronda de inversión al final es un aumento de capital. Y un aumento de capital se tiene que otorgar en escritura pública, eso tiene que pasar por el notario y luego llevarse al registro. No es de lo que suele incomodar, puede incomodar a los founders o al administrador o administradora de la compañía, ¿no? Pero no a nadie más porque los inversores no tienen ni que pasar por notaría, ni siquiera tienen que firmar en un aumento de capital, ¿no? Hay rechazo, por ejemplo, cuando un inversor te dice: oye, el pacto de socios lo quiero sí o sí en escritura pública. Nosotros sostenemos que el pacto de socios tiene toda la eficacia y ejecutividad necesaria haciéndolo con firma electrónica, pero hay inversores, pues digamos, más clásicos que quieren seguir conservando que un documento así esté hecho ante notario. Y no, entonces dices, tengo 25 socios o 50, todos tienen que pasar por notaría. Están dispersos por toda España y entonces hay que ir a una notaría aquí que hace la escritura, los otros se tienen que enviar a cada uno de los sitios, se tienen que ratificar, hacer llegar para unir mediante diligencia. Un rollo, diría yo, decimonónico, ¿no? Casi, pero es lo que hay. Entonces, en general, cualquier sociedad tiene algunos trámites que hay que pasarlos por notaría y es un poco, pues, molesto, engorroso, pero tampoco es nada que nos tenga que quitar el sueño, ¿eh? Se puede convivir con ello. Todos tenemos aquí una sociedad limitada, los que estamos hablando, sabemos que a veces hay que hacer estas cosas, pero no tiene tampoco nada especial. Tengo otro caso real que me plantean. Vamos allá, a ver qué os parece. Me encanta que pongáis casos reales porque me parece que es lo más divertido, ¿no? Entonces os invito a que ahí en la pestaña de preguntas y respuestas nos lancéis casos reales. Dice, a ver,
Imaginad que un hipotético futuro socioindustrial, después de realizar un programa con su aceleradora corporativa, pretende invertir en la startup en fase seed con intención de adquirir la compañía a futuro. Probablemente esta situación nos deja fuera del mercado de capital riesgo porque nos van a exigir un equity mayor que otros fondos, business angels, etc. Sin embargo, como decía Antonio, nos proporciona pues, un posible canal de distribución, un funnel directo de clientes, etc. ¿Qué pensáis de esta situación si nos exigen exclusividad solo con ellos? ¿Lo habéis vivido? Que yo anticipo que sí. ¿Os venderíais en esta fase? Chan, chan, chan. Estás buena, ¿eh? Muy buena. Buena. Habría que conocer muchos más matices, ¿no?, de la pregunta, pero al final yo creo que lo más importante para mí es que tú tengas una visión o una visión clara de lo que quieres ser dentro de 5 años, que yo creo que muchas veces no tenemos esa pregunta. Y bueno, yo creo que es una cosa que yo creo que también va cambiando, ¿no?, según en la evolución de tu compañía. Tevic no es una startup, pero yo esta reflexión la he tenido varias veces, vale, de aquí 5 años, ¿qué quiero ser? Quiero ser pequeñito, grande, quiero que me compre alguien, no me importaría que viniese alguien y me fusiono con él. Yo creo que antes que eso, la pregunta es tuya, es decir, ¿yo me veo de aquí 5 años dentro de esa empresa? O no, mira, no, yo quiero estar aquí porque quiero desarrollar mi producto, que esto te va a ir cambiando, ¿eh? Nosotros lo hemos vivido con muchos clientes, con unos que les ha ido muy bien y con otros que le ha ido francamente mal. Porque al final, una vez han entrado, han dicho, esto no es lo que yo me esperaba. Bueno, han entrado y han perdido todo el poder que ellos antes tenían, esa libertad que tú tenías como que es tu startup o tu empresa y has podido hacer y deshacer, ¿no?, dentro de tus convicciones. Una vez entras ahí, pues bueno, ya hay alguien que está con un gran porcentaje tuyo. Y esto es una cosa que luego, si entras en un entorno industrial o digamos un inversor que te adquiere mucha participación, a los venture capital financieros ya no les gusta. Ya no es atractivo entrar con un cap table donde haya un socio industrial que tenga el 30, 40, 50% de tu sociedad. Entonces, Totalmente. para mí es súper importante tener tú claro qué quieres ser. Y una vez ahí, tomar la decisión. Que no es fácil, ¿eh? Y que, pues, ojalá no nos equivoquemos, pero es muy difícil. Pero yo creo que lo principal es tener tú claro qué quieres hacer dentro de aquí 5 años, ¿no? Y si te ves de la mano con ellos o no. Totalmente. Es hacerte esa pregunta 100%. Hay proyectos que puedes decir, es que si no es así, no lo voy a poder terminar de construir. Entonces, oye, cuando hay pocas opciones, la elección es muy sencilla, ¿no? Es una apuesta que tienes que hacer. A ver si aciertas con el candidato elegido. Hay proyectos donde te puedes hacer esa pregunta claramente, ¿dónde me veo, ¿no?, dentro de 5 años, como apunta Vicente? Yo en nuestra experiencia lo que os puedo compartir es que las negociaciones más duras y más difíciles que podemos haber tenido en un pacto de socios han sido en supuestos de este tipo. Porque nuestro cliente, la compañía, le decíamos, tiene que quedar todo perfectamente claro, tu camino tiene que quedar trazado porque no te están comprando ahora, te están diciendo que si tal o si cual, si se dan determinadas cosas, terminarán con eso. Entonces, ese camino tiene que estar muy bien trazado para que las dos partes cumplan lo que tenga que ser y que si no, tú también puedas volver al punto de partida o lo que sea, ¿no? Y esas negociaciones son siempre duras y complicadas, pero se abordan, por descontado. O sea, es una situación que se puede dar perfectamente y que hay que valorar la apuesta. Estás abriendo una puerta, Antonio, que yo veo clarísima que ahí es donde aportáis un valor brutal, ¿no? Que es muchas veces te encuentras con esta pregunta y piensas que es un paso de no retorno y luego cuando analizas bien la situación hay muchas casuísticas por delante que pueden llevarte a situaciones que incluso aunque salga mal te deje en un lugar que puede ser muy interesante para ti, ¿no? Y yo viví una situación similar y yo lo tuve clarísimo, que de hecho me parece, no sé qué opináis, pero incluso, o sea que evidentemente todo el mundo es libre de hacer lo que le dé la gana, pero yo lo veo un poco injusto, es decir, tú estás diluyendo el riesgo, bajando la cantidad de económica que estás generando para adquirir una nueva unidad de negocio o un potencial complemento de tu negocio, pero a mí me estás cerrando todas las posibilidades de que yo sea un negocio sano que pueda crecer, con lo cual
si estas son las condiciones, cómprala ya y cómprala al 100%. Y si no, pues y comprará la valoración que yo considero que tiene. Y si no te parece bien, pues sigamos en paralelo, ¿no? Y eso a mí, por ejemplo, es una cosa que vi muy clara de, oye, no tiene potencialmente demasiado sentido que si tú quieres ser una compañía que pueda evolucionar en el tiempo y realmente hay un interés real por lo que haces, no por cómo lo que haces beneficia a un tercero, sino por lo que haces tú, que te pidan exclusividad, porque en teoría incluso les perjudicaría. Así es. Yo, a nivel personal, José, añado que nosotros cuando iniciamos esto de TEVIC, estuvimos tentados de dos compañías a nivel nacional que nos dijeron de, bueno, en vez de montar TEVIC, como lanzamos una pata, ¿no?, de nuestra compañía sectorial en Valencia. Yo tenía muy claro, ¿no? Pero eso es a nivel personal, ¿eh? Yo os digo muchas veces que aquí hemos venido a jugar. Yo tenía muy claro que yo quería entrar e ir poco a poco a ver hasta dónde podemos llegar. Y en aquel entonces, creo que fue mi primer año de vida, nos dijeron eso. Y yo tenía muy claro que, bueno, lo siento, yo aquí he venido a jugar y quiero probar. Que me puede ir bien o puede ir mal, pero yo en aquel entonces tenía muy claro que aquí veníamos a no hacer ese esfuerzo y a intentar hacer algo grande, no de la mano de otro. Pero eso yo digo, es muy a nivel personal, ¿eh? Vamos a acabar con dos preguntas. Otra es otro caso real y otra es una pregunta. Nos están, de hecho, escribiendo que enhorabuena por el webinar, bastante gente, o sea que muchísimas gracias. Voy con esta pregunta y voy a poner un matiz. Entiendo que es un grupo de empresas, ¿eh? Pero bueno, ahí nos decís vosotros qué inferís. Dice, mi empresa comercializa varias líneas de producto. Quiero que los inversores solo adquieran derechos sobre una determinada línea de productos, no sobre la totalidad de la empresa. ¿Cómo recomendáis tratar este tema en el pacto de socios? Hay un tema antes, ¿no? Que es, ¿cada línea de productos es una compañía distinta o es la misma, ¿no? Ese sería lo primero que yo preguntaría. Claro, dice mi empresa, entonces todo apunta que no hay una compañía o una sociedad para cada línea de producto, porque si no, de hecho, la pregunta estaría ya casi respondida, que además es que la respuesta pasa por ahí. No, Exacto. no le veo sentido, ¿no?, a negociar con los inversores que yo tengo una compañía que tiene varias líneas de negocio, esta compañía, y quiero que invertáis en esta línea de negocio. No le veo sentido. Primero, difícil de separar. Segundo, al final haces que difícil convivencia si otra línea de productos también requiriese de inversores, muy difícil, con poco sentido, y al final es muy sencillo. Saca esa línea de productos a una filial, si quieres, perfectamente, pero que sea otra sociedad y que inviertan en esa sociedad. Es que es la única manera lógica de poder articular eso. Tal cual. Tal cual. O quieres que estén en todo porque entiendes que el valor que te aportan es holístico a todas las líneas de producto o no tiene sentido. Justo. Vale. Bueno, vamos con la última pregunta, chicos. Pros and cons de levantar usando crowdfunding. Chan, chan. Yo siempre lo digo, cuando a mí la parte que más me gusta del crowdfunding es que te puede dar a conocer, ¿no?, entre muchas personas. Entonces, cuando el negocio está más encaminado al B2C, yo lo veo muy ventajoso, porque creo que tienes también una masa crítica, ¿no?, que te quiere probar, te quiere invertir. En el B2B, bueno, podría valer, puede encajar en algunos casos, pero yo lo tengo bastante claro cuando es B2C y te vas al cliente general. El crowdfunding yo creo que ayuda mucho a que conozcan tu producto y gente, ¿no?, esos amantes de tu marca, porque al final es, bueno, quiero invertir en ella, y yo creo que el crowdfunding te ayuda mucho. Además, la parte buena también del crowdfunding que veo yo es que ellos ya se sindican, como que tienes un capital ya muy recogido. Normalmente no suelen ser muy activos en la parte de la gestión, ¿no? Igual que cuando es un venture capital, pues a lo mejor sí que te presiona algo más. Yo creo que el crowdfunding no, se sindican y te dejan hacer. Yo por esas dos partes veo la parte pro y contra. La contra, no lo sé. Dicen que hay algunos inversores que no les guste que haya un crowdfunding antes. No lo sé, ya te digo. Yo creo que hay miles de inversores y cada uno. Yo creo que es, bueno, dependiendo también del momento. Y bueno, la parte más contra, ¿no?, que suele haber es que algunas veces te piden, ¿no?, que haya también ya parte del capital ya utilizado. No sé, eso es la peor parte que puede haber yo. Además,
yo lo veo todo con bastantes ventajas. Estoy de acuerdo, estoy con Vicente. Yo no le veo contras. Y en fases más o menos iniciales y demás, no lo voy a repetir, ¿no? Tiene las ventajas que ha mencionado. Es verdad que tiene un poquito la fama de, oye, te meten ahí 90 socios, ¿no? Pero tenemos ejemplos, ¿no? De lo bien que funciona cercanos. En Valencia, Startup Explore, lo hacen súper bien. Es que es verdad que te olvidas de la gestión de los socios, están en tu cartera, pero te olvidas. Además de que con la nueva, famosa ley de startups, bueno, una de las cosas que se va a conseguir, se supone, es que podamos hacer lo que se viene haciendo en toda Europa. Lo que hace, por ejemplo, CloudCube, que ya lo hace también en España, u otras entidades de crowdfunding, que es hacerlo a través de vehículo. De forma que es vehículo del que hablábamos antes, ¿no? Te metan un solo socio. En cualquier caso, yo no le veo nada malo al crowdfunding, la verdad. Muy bien. Pues os lanzo yo una última pregunta porque tenemos ahí 6-7 minutitos antes de despedirnos. Y sería, y os abro un melón, ¿cómo puedo saber cuánto vale mi compañía? Porque al final de los finales acabas muriendo muchas veces en una conversación un tanto surrealista, ¿no? Sobre cuánto vale mi chaqueta o por cuánto me la quieres comprar o por cuánto... Entonces, creo que es una pregunta que los fundadores experimentados van con una ventaja alucinante, ¿no? Respecto a los que fundan una compañía por primera vez. Entonces, a ver si podemos echar una mano a esos que están empezando ahora y que es su primera vez. ¿Cómo puedo saber cuánto vale mi compañía? Y en cualquier caso, ¿cómo defenderlo eso? Mira, yo vengo, antes de estar en el mundo startup, vengo del mundo más tradicional, ¿no? de análisis de empresas y demás. Entonces, cuando mis primeros pinitos con startups, trabajé en Flyware, yo decía que estaban locos. Es decir, ¿cómo valorar esta compañía con estos importes si aquí no se gana dinero? Entonces decía, voy a intentar entenderlo cómo valoro mi compañía. Y empecé a hacer cursos de valoración de startups. Bueno, cualquier curso de valoración de startups que salía, Vicente se apuntaba. Y tras apuntarme a 5 o 6, no os exagero, he llegado a una conclusión. Que uno vale lo que otro está dispuesto a pagar, pero ahora os voy a decir un método que yo utilizo para calcular, ¿vale? Pero que dicen, vale lo que uno está dispuesto a pagar, ¿eh? Y al final esto es una negociación pura y dura, no hay más. ¿Cómo yo o cómo nosotros intentamos ver un poco, vale, voy a valorar, Vicente, porque no me vale esa negociación, empiezo desde 0, desde 100 o desde 5. ¿Nosotros qué hacemos? ¿No? Esto al final es como hay un mecanismo, es decir, vale, ¿cuánto dinero voy a necesitar los próximos 12, 18 meses? Y me hago una estimación. 100.000 euros. Vale, si en cada ronda tengo que perder entre un 10 y un 25, para mí eso es nuestra valoración. Ver el dinero que necesito en los próximos 12 o 18 meses, si son 18 mejor que 12, y luego aquí ya entra el si soy muy bueno negociando o si no, o si me acompañan unas métricas, o si tengo un equipo muy potente, voy a perder el 10%, voy a perder el 25%. Ahí es donde yo saco la valoración de la empresa. Bueno, y la otra mejor forma es con comparables. Es decir, si hay una empresa muy similar a la mía que se ha vendido con ese estado, pues bueno, ahí tengo una valoración más que ya el mercado ha aceptado. Si no, una forma principal, nosotros utilizamos esos. Ver la caja entre 12 y 18 meses y una valoración que voy a perder entre un 10 y un 25%. Ahí tienes el tope y el mínimo. Y con eso nosotros utilizamos para tener una valoración estándar. Porque luego, ya te digo, hay miles de métodos, pero ya te digo, nosotros hemos terminado a utilizar este. Antonio, ¿nos quieres añadir algo sobre este tema? No me atrevería a enmendar el resumen que acaba de hacer Vicente. Yo soy un TEBIC fan, entonces en Action, cuando nos preguntan por valoración, el criterio que apuntamos es el que acaba de exponer Vicente, porque me parece además muy acertado y muy práctico. Es así, es así. Y una pregunta, Vicente. ¿Hay algún porcentaje accionarial que tú sientas como una barrera que no deberías
de cruzar o que solo deberías de cruzar bajo ciertos parámetros o en ciertas circunstancias concretas? A ver, tienes que tener en cuenta que al final, si te has planteado 3 rondas, ¿no? Al final, siempre cuando empiezas en el mundo de las rondas, pues bueno, tienes un horizonte, ¿no? Que vas a hacer otras. Fíjate que cuando vas a la tercera, cuarta ronda de inversión, una serie A, serie B, ahí no puedes perder el control de la sociedad. Ahí es cuando empezarás a perderlo. Por lo tanto, si las primeras cedes más de un 25, las siguientes tienes que tener muy buenas métricas o haberlo hecho muy bien o haber negociado muy bien para perder mucho menos. ¿No? Digo, en la tercera, a la cuarta es cuando pierdes el control. Si la primera superas el 25, en las siguientes tienes que hacerlo muy bien, porque si no vas a llegar a un momento que ya has perdido el control y entonces un nuevo inversor no va a querer entrar. Por lo Entiendo tanto, que te refieres a los socios fundadores, ¿no? No a una sola persona. no, correcto, sí, a los fondos, a los socios fundadores, ¿vale? Al que lleva los fondos que tiene el control de la sociedad, sí, así es. Vale. Es importante esto, ¿eh? Y creo que muchas veces cuando te lo planteas es tarde ya. Exacto. Nos quedan 2 minutos, ¿no? Sí. Vale, muy rápido sobre esto. 100%. Voy a dar dos mensajillos finales. Uno, no os obsesionéis con la valoración en la ronda, no os obsesionéis con ello, todo se tiene que negociar en un momento dado, pero tampoco os relajéis como para ceder el 40% del equity porque estaréis matando el camino de inversión de vuestra compañía, que es lo que estaba apuntando Vicente hace un momento. Hasta eso tiene solución, ¿no? Pero solución compleja. Nosotros lo hemos visto en varias ocasiones, que el proyecto está chulo, está creciendo, pero cuando llegan ya una serie de las que en España llamamos B, los fondos que van a invertir dicen, con los founders con un 15% es una red line total, no entramos. Y es un proyecto que está funcionando y es un proyecto que necesita esa financiación final. ¿Cómo se ha solventado esto en algunas ocasiones? Bueno, pues les damos o phantom shares o stock options a los founders, pero es un trago, porque tienes que volver a los inversores que ya te diluyeron y decir, me tengo que recuperar, porque si no, estos no van a entrar. Y entonces te ponen una cara de, y yo me como esa dilución. Es complicado. Entonces, mejor si nos podemos ahorrar ese trago con la opción además de que te digan que no. Ese mensaje uno. Y otro mensaje que no quiero dejar de lanzar porque lo estoy viendo mucho últimamente es no juguéis con las participaciones sociales como si fueran billetes del Monopoly. Me explico. Después de una ronda de inversión, donde hay una valoración, cualquier movimiento de participaciones sociales es problemático desde el punto de vista fiscal y puede generar contingencias. Entonces, es muy frecuente que en los proyectos en una fase inicial estéis los fundadores, somos un equipo de 2, 3, 4. No, es que mira, queremos que este tenga un poco más, entonces yo le voy a pasar participaciones y a este le voy a dar entrada. Si queréis hacer eso, fantástico, pero antes de la ronda. No lo dejéis para luego porque luego vienen los dolores de cabeza y las cuestiones fiscales, ¿vale? Y ahí se nota que nosotros estábamos bien asesorados porque lo hicimos así. Muy bien. Bueno, pues nada, aprovecho para dar las gracias a todas las personas que se mantienen en la sesión. O sea, no hemos tenido la típica situación que va cayendo durante el webinar, sino que hemos mantenido la expectación. O sea que muchísimas gracias. Enviar un abrazo muy fuerte a Toño, a Wosom, que en el próximo webinar van a tener un papel destacado y hablaremos sobre tecnología en profundidad, os iremos informando y nada que añadir. La verdad es que creo que se ha demostrado algo que para mí es lo fundamental y es lo que me hace sentirme muy a gusto de estar rodeado de personas como Antonio y Vicente, y es que además de tener un conocimiento técnico profundo, saben de negocio y saben de las problemáticas del día a día, ¿no? Y creo que eso ha quedado más que claro, o sea que muchísimas gracias y esperamos veros pronto. Bueno, Hasta muchas luego a gracias. todos.